Durante siglos, el relato de la historia europea se ha contado desde los márgenes de los grandes imperios, Roma, Bizancio, el Islam, el Sacro Imperio. Pero entre esas estructuras monumentales, hay un nombre que apenas se susurra. Un reino que existió durante más de 300 años, en la encrucijada entre lo antiguo y lo medieval, entre la barbarie y la civilización. Un reino que no solo gobernó Hispania, sino que intentó moldearla. Uno que, si no hubiera caído, habría cambiado para siempre el rostro de Europa. Ese nombre es visigodos. ¿Y si lo que nos contaron sobre ellos está incompleto? ¿Y si no fueron simplemente bárbaros con espadas, sino constructores de un proyecto político, espiritual y legal adelantado a su tiempo? No es casual que cuando se habla de los visigodos, las imágenes sean vagas. Nombres confusos, crónicas fragmentadas, una caída súbita y silenciosa. Y eso es exactamente lo que debería hacernos sospechar. Porque cuando una civilización se borra de la memoria colectiva de esta manera, no es por olvido. Es por estrategia. Alguien decidió que no debíamos recordarlos como lo que realmente fueron, un puente entre dos mundos. Este reino, que nació tras el derrumbe de Roma y murió justo antes del auge de los reinos cristianos peninsulares, no fue una pausa en la historia. Fue un intento, un experimento, un esbozo de un mundo distinto, donde lo germánico y lo latino, lo pagano y lo cristiano, lo tribal y lo imperial se encontraban y chocaban cada día. Y tal vez ese fue su error. Tal vez ofrecían demasiadas respuestas para una Europa que aún no estaba lista para entenderlas. Existe una posibilidad real de que este viaje no sea para ti. La historia que estás a punto de conocer no es cómoda, ni está bien organizada en manuales escolares. A veces es violenta, contradictoria, frustrante. Pero si esto funciona, nuestras fuerzas podrían combinarse para redescubrir algo que lleva más de 1000 años esperando ser comprendido. La capital, las leyes, las guerras, los traidores, los héroes olvidados, los tesoros perdidos, las traiciones que marcaron siglos, las mujeres silenciadas por los clérigos, todo eso estuvo aquí, bajo tus pies. Y no lo sabías. Y si parte de ti, de tu sangre, tu apellido, tu lengua, viene de un pueblo que ha sido deliberadamente callado? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Prepárate, porque este viaje no solo te va a contar la historia del reino visigodo, te va a mostrar por qué aún importa. Y una vez que veas lo que hay bajo la superficie, ya no podrás mirar la historia igual. Todo gran relato comienza con un origen, un punto de partida que lo explica todo, o al menos eso se pretende. Pero cuando se trata de los visigodos, su origen es un laberinto sin salida clara. La historia tradicional los sitúa como uno de los muchos pueblos bárbaros que, tras la decadencia de Roma, aprovecharon el vacío de poder para irrumpir violentamente en el escenario europeo. Pero esa versión es tan simplista como sospechosa, porque cuando uno escarba un poco más en las crónicas, en los nombres, en las migraciones, lo que encuentra no es una horda sin rumbo, sino una comunidad con memoria, estructura y propósito. Y si los visigodos no fueron simples saqueadores nómadas, sino herederos de un linaje mucho más antiguo, más profundo, más incómodo de aceptar, su nombre, visigodos, no aparece hasta bien entrado el siglo V. Antes de eso, eran godos, sin la distinción entre visi, del oeste, y osti, del este. Los historiadores romanos los describían con una mezcla de fascinación y miedo. Altos, rubios, feroces, sí, pero también organizados, tenaces, disciplinados. Los romanos temían a los godos no solo por su fuerza, sino por su resistencia cultural, por no querer ser absorbidos. Y eso ya nos dice algo, no eran improvisados. Su punto de origen es un misterio aún debatido. Algunos los vinculan con la región de Escandinavia, concretamente con Götaland, en Suecia. Otros sugieren que su migración comenzó en las llanuras del Mar Negro, desde donde avanzaron hacia el Danubio. Pero todas esas teorías se topan con una incómoda realidad. Nadie puede explicar con certeza cómo una cultura tan sólida, con una lengua germánica estructurada, una identidad fuerte y líderes carismáticos, apareció con tanta claridad en tan poco tiempo.
¿Y si su origen se remonta más allá de lo que estamos dispuestos a considerar? Jordanes, el cronista godó romanizado del siglo VI, escribió que los godos descendían de una mítica isla llamada Escanza, y que su líder ancestral, Berig, los condujo al continente siglos antes de la caída de Roma. Muchos historiadores han descartado ese relato como mito. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mito fundacional godó es considerado fantasía, mientras el mito de Rómulo y Remo es venerado como símbolo de origen? Tal vez porque aceptar que los visigodos tenían una historia propia, anterior a su choque con Roma, desmontaría el relato de que solo existieron como reacción a un imperio decadente. Más aún, los visigodos no eran una masa uniforme. Tenían clanes, linajes, estructuras jerárquicas complejas. Seguían reyes electos, no dinastías automáticas. Su sistema de organización era tan avanzado que, cuando comenzaron a establecerse, crearon alianzas políticas y militares con otras tribus y pueblos locales. ¿Qué tipo de pueblo puede lograr eso sin una memoria colectiva poderosa? Y sin embargo, los registros romanos los redujeron a bárbaros. ¿Por qué? Porque si aceptaban que eran algo más, también tendrían que aceptar que Roma no era el único modelo posible de civilización. Y eso, no podían permitirlo. Tal vez no seamos adecuados el uno para el otro si lo que buscas es una historia fácil. Porque los visigodos no encajan en un molde claro, no eran del norte puro, ni del sur, no eran romanos, ni totalmente ajenos. Eran una mezcla, una transición, una síntesis inestable pero poderosa. Pero claro, si esto funciona, lo que podríamos encontrar juntos es mucho más grande que una historia sobre bárbaros. Es una historia sobre identidad, resistencia y legado. Y tú, que estás leyendo esto, debes empezar a preguntarte, ¿por qué tantas civilizaciones fueron definidas por Roma, pero esta fue casi borrada? Tal vez porque su origen no era un error histórico. Era una amenaza a la narrativa del imperio. Y si esa amenaza vuelve a ser escuchada hoy, podríamos tener que reescribir más de una parte de la historia europea. Año 410 después de Cristo, Roma cae. No por el hambre, ni por la peste, ni siquiera por su corrupción interna. Cae por un nombre que resonará para siempre, Alarico, rey de los visigodos. El mismo pueblo al que Roma llamó salvajes, incultos, bárbaros, cruzaba sus murallas y demostraba que ningún imperio es eterno. Fue un terremoto simbólico. La ciudad sagrada, inviolable durante siglos, había sido saqueada. Y no por un ejército oriental o una rebelión interna. Fue un reino errante, sin tierra propia, quien le recordó al mundo que el poder romano era tan mortal como sus enemigos. ¿Y si esa caída no fue solo una venganza, sino un mensaje? ¿Y si Alarico no quería destruir Roma, sino ser reconocido por ella? Los visigodos no buscaban su extinción. Querían respeto, querían un lugar. Desde hacía décadas, habían sido usados por Roma como federados, mercenarios de frontera, escudos humanos frente a otros bárbaros. Pero también eran cristianos, aunque con una versión distinta, el arrianismo. También tenían leyes, estructura, cultura. Lo que pedían no era limosna, era dignidad. Roma no lo entendió, y pagó el precio. Pero tras ese saqueo, los visigodos no se quedaron en Roma. No fundaron un imperio en Italia. No buscaron destruir lo que quedaba del poder imperial. Al contrario, se movieron hacia el sur de la Galia, y luego hacia Hispania. ¿Por qué? ¿Qué buscaban realmente? Y si la respuesta no está en la guerra, sino en el arraigo. En la Galia, formaron el núcleo de lo que sería el reino de Tolosa. Un reino godó en territorio romano, con ciudades, leyes, alianzas políticas. No fue un campamento de bárbaros. Fue un experimento de civilización. Allí, bajo la figura de Teodorico y sus sucesores, los visigodos comenzaron a construir algo nuevo. Pero no estaban solos. Francos, burgundios y romanos resistían. Y mientras luchaban por mantenerse, algo empezó a cambiar: Hispania. La península ibérica, en ese entonces, era un tablero de caos. Tras la caída del control romano, múltiples pueblos habían tomado posesión de partes del territorio: suevos en Galicia, vándalos en el sur, alanos en el centro. Un mosaico inestable. Pero los visigodos vieron algo más. Vieron potencial. Vieron una tierra donde podían dejar de ser extranjeros. Tras ser desplazados por los francos en la batalla de Bouille, 507, los visigodos cruzaron los Pirineos y convirtieron a Hispania en su nuevo hogar.
No fue fácil. Tuvieron que luchar, pactar, replegarse, pero poco a poco, fueron unificando. Y lo hicieron con algo que no se esperaba de un pueblo llamado bárbaro: visión. ¿Y si lo que fundaron en Hispania no fue solo un refugio, sino un nuevo modelo de reino? Toledo se convirtió en su capital. Una ciudad sin pasado imperial brillante, pero perfecta para empezar de nuevo. Desde allí, los visigodos no solo gobernaron, reconstruyeron. Reorganizaron la administración. Establecieron leyes. Reformaron el ejército. Se integraron, lentamente, con los hispanoromanos. Y aunque mantenían su identidad germánica, entendieron que su supervivencia dependía de una fusión, no de una imposición. Puede que esto no sea lo que esperabas. Tal vez querías una historia de conquista brutal, de violencia sin sentido. Pero los visigodos no fueron eso. Fueron, contra todo pronóstico, conciliadores. Como es normal al inicio de cualquier relación, en estos momentos hay un sentimiento de desconfianza y expectación por ambas partes. Y es posible que al final no seamos capaces de superarlo. Pero claro, si esto funciona, nuestras fuerzas podrían combinarse para convertirse en algo grandioso. Lo que hicieron en Hispania fue justamente eso, una combinación improbable. De leyes romanas y costumbres germánicas, de fe arriana y cultura latina, de señores tribales y estructuras imperiales. Un equilibrio frágil, pero revolucionario. Y tú, que hasta ahora pensabas en los visigodos como invasores destructivos, debes hacerte una pregunta. ¿Qué clase de pueblo es capaz de destruir un imperio, y luego proteger una tierra que no era suya como si siempre lo hubiera sido? Quizá no eran bárbaros. Quizá eran los primeros arquitectos de una Europa distinta. Una Europa que no llegó a ser, pero que estuvo peligrosamente cerca. Hay ciudades que nacen con gloria y otras que la construyen con el tiempo. Toledo fue ambas. Pero durante siglos, su historia más poderosa fue sepultada bajo capas de reconquista, imperio, religión y modernidad. Hoy la conocemos como la ciudad de las tres culturas, la joya de la corona de Castilla, el símbolo de la España medieval. Pero mucho antes de eso, fue otra cosa. Fue el centro de un reino que no debía existir. El corazón de un experimento político y espiritual que intentó reescribir Europa antes de que Europa tuviera nombre. Y si Toledo fue la primera gran capital cristiana del continente, mucho antes que Roma recuperara su poder medieval o que los francos se consolidaran como imperio. Los visigodos no eligieron Toledo al azar. La ciudad estaba ubicada en el centro exacto de Hispania. No era costera, no era monumental, no tenía el esplendor arquitectónico de Mérida ni el legado imperial de Tarragona. Pero era estratégica, elevada, defendible y, sobre todo, simbólica. Los visigodos querían empezar de nuevo. Y Toledo era una página casi en blanco. Desde allí, se tejió una red de poder basada no solo en la espada, sino en la palabra. Porque lo que ocurrió en Toledo fue más que la construcción de un reino, fue el nacimiento de una identidad. A través de concilios, códigos legales, reformas religiosas, Toledo se convirtió en el lugar donde los visigodos se reinventaron. Los concilios de Toledo, reuniones entre reyes y obispos, fueron uno de los experimentos más avanzados de gobernanza compartida de su época. En esas asambleas, no solo se dictaban leyes religiosas, se tomaban decisiones políticas, se regulaba la sucesión, se juzgaban delitos y se establecía la relación entre trono e iglesia. ¿Dónde más en Europa estaba ocurriendo algo así en el siglo VII? Y sin embargo, nadie lo cuenta. Y si la razón por la que nadie lo cuenta es porque eso obligaría a reconocer que la historia de Europa pudo haber seguido otro rumbo completamente distinto. La unificación religiosa, por ejemplo, fue obra de un rey, Recaredo. En el año 589, en el tercer concilio de Toledo, Recaredo abjuró del arrianismo, la fe visigoda hasta ese momento, y abrazó el catolicismo romano. Pero lo hizo por convicción estratégica. Sabía que el futuro dependía de cerrar la brecha entre godos e hispanoromanos. No fue una conversión forzada. Fue una jugada maestra. Con un gesto, unificó fe, ley y pueblo. Eso no lo hace un bárbaro. Eso lo hace un estadista. Y si Toledo fue el corazón de ese cambio, entonces su silencio en los libros de historia es más que una omisión. Es una negación. Porque admitir su papel central implicaría reconocer que durante más de un siglo, antes de los francos, antes del papado fuerte, antes del feudalismo,
hubo una ciudad donde Europa ya estaba siendo discutida, estructurada, anticipada. Existe una posibilidad real de que Toledo no signifique nada para ti más allá de un destino turístico o un nombre en el mapa. Y si es así, tal vez no estemos hechos para seguir juntos en este viaje. Pero claro, si esto funciona, podrías descubrir que bajo cada piedra, bajo cada catedral posterior, bajo cada adoquín brillante, late una ciudad que alguna vez soñó con liderar el futuro. Toledo no fue solo capital, fue símbolo, fue una promesa, y tal vez por eso fue olvidada, porque cuando cayó el reino visigodo, Toledo no fue destruida, fue borrada, reescrita, domesticada, lo suficientemente conservada como para no levantar sospechas, pero nunca honrada como se debía. Y tú, que hasta hoy pensabas en Toledo como una pieza más del medievo español, ahora sabes que fue algo mucho más audaz. Fue la capital de un mundo que no llegó a florecer, pero que nunca dejó de latir. Cuando se habla de derecho en Europa, todos los caminos parecen llevar a Roma. El derecho romano, con su lógica, su estructura, su influencia sobre los códigos modernos, es presentado como el modelo supremo. Luego, con la caída del imperio, viene un supuesto caos legal, barbarie, violencia, ausencia de normas. Hasta que, siglos después, resurgen las leyes bajo el cristianismo, el feudalismo y las monarquías medievales. Pero hay un vacío en ese relato, un espacio incómodo, un momento en el que algo distinto ocurrió, y fue silenciado. Ese momento fue el Código Visigodo. Y si el derecho europeo no nació en Roma ni se restauró en París o en el Vaticano, sino que tuvo su verdadera evolución en un reino visigodo que ya nadie recuerda, mientras otros reinos germánicos gobernaban con leyes tribales, transmitidas oralmente o adaptadas improvisadamente, los visigodos hicieron algo inaudito: codificaron, sistematizaron, integraron, crearon un cuerpo legal por escrito que no solo regulaba la convivencia, sino que fusionaba elementos del derecho romano, las costumbres godas y la realidad sociopolítica de Hispania. Ese código se llamó Liber Judiciorum, también conocido como Fuero Juzgo. Lo que sorprende no es solo que existiera, es su contenido. Este código recogía normas sobre propiedad, herencia, familia, contratos, homicidios, robos, religión, esclavitud, abusos del poder. Pero lo hacía con una claridad que no se ve ni siquiera en algunos textos posteriores. Establecía penas proporcionales, reconocía derechos de los ciudadanos y, más impactante aún, aplicaba las mismas leyes tanto a visigodos como a hispanoromanos. ¿Te das cuenta del peso de eso? En una Europa dividida por linajes, castas y privilegios étnicos, los visigodos estaban creando una ley unificadora. Una sola justicia para todos. ¿Y si esa fue precisamente la razón por la que su legado fue silenciado? La idea de una ley única, racional, adaptada al pueblo, y no impuesta solo desde la religión o la nobleza, era demasiado moderna, demasiado peligrosa. A medida que el reino visigodo se consolidaba, este código se convirtió en la columna vertebral del poder. No la espada, no la fe, la ley. Y sin embargo, cuando el reino cayó, el Liber Judiciorum fue descartado, reemplazado, primero por leyes impuestas por los conquistadores musulmanes, luego por códigos locales cristianos, y más tarde por sistemas jurídicos que, aunque heredaron indirectamente algunas de sus normas, jamás reconocieron su fuente. ¿Por qué? ¿Quién tenía interés en que este código quedara en el olvido? Los reinos posteriores necesitaban legitimar su poder desde la Reconquista. Y la Reconquista, como narrativa, necesitaba héroes cristianos contra invasores musulmanes. No había lugar en ese relato para un reino germánico, con una mezcla de influencias, que ya había intentado unificar la península siglos antes, y lo había hecho con leyes. Puede que pienses que esto es solo un detalle legal, pero si lo es, ¿por qué nadie habla de él en las escuelas? ¿Por qué se cita a Justiniano, a Napoleón, a Alfonso X, y no a Recesvinto o a Égica? Existe una posibilidad real de que el mundo legal que crees conocer tenga un eslabón perdido, uno que fue deliberadamente ocultado. Pero claro, si esto funciona, podrías redescubrir no solo un código, sino una visión de justicia que Europa enterró antes de tiempo. Y tú, que estás leyendo esto, ahora tienes una responsabilidad. Reconocer que hubo un intento de unidad, de justicia, de civilidad, siglos antes de que los vencedores escribieran su versión. Los visigodos no solo saquearon Roma,
no solo reinaron en Toledo, intentaron algo más ambicioso, crear una ley común. Y aunque la historia quiso silenciar esa hazaña, la memoria de la justicia verdadera nunca muere del todo. Pocas cosas dividen a los hombres como las creencias. El territorio puede negociarse, el poder puede compartirse, pero la fe es absoluta, o al menos así la entendían muchos en el siglo VI. Y para los visigodos, ese fue su dilema más profundo, vivir entre dos mundos espirituales, uno que traían desde sus ancestros, y otro que dominaba en la tierra que ahora gobernaban. Porque los visigodos eran cristianos, pero no eran católicos. Su fe era el arrianismo, una forma del cristianismo que había nacido siglos antes y que defendía una doctrina distinta sobre la naturaleza de Cristo. Para los arrianos, Jesús era hijo de Dios, sí, pero no igual al Padre. Subordinado, una visión que el catolicismo romano ya había condenado como herejía en el Concilio de Nicea, en el año 325. ¿Y si gobernar con una fe que Roma llamaba herética fue el error más fatal del reino visigodo? Cuando los visigodos llegaron a Hispania, impusieron su religión, pero no por la fuerza, sino por costumbre. Sus élites, sus obispos, su liturgia, todo respondía al arrianismo. Mientras tanto, la mayoría de los hispanoromanos seguían siendo católicos. Dos pueblos, dos credos, una sola tierra. ¿Cuánto tiempo podía sostenerse ese equilibrio antes de estallar? Durante décadas, el reino sobrevivió sobre una cuerda floja. Los reyes arrianos intentaron mantener el control sin provocar rebeliones. No perseguían abiertamente a los católicos, pero tampoco cedían el poder eclesiástico. El pueblo seguía a unos obispos, el trono, a otros. Era una guerra invisible, silenciosa, pero una guerra al fin. ¿Y si esa tensión espiritual fue más peligrosa que cualquier ejército enemigo? La unificación religiosa no llegó hasta el año 589, bajo el reinado de Recaredo, hijo del rey Leovigildo. En un movimiento audaz, y que aún hoy divide a los historiadores, Recaredo abjuró públicamente del arrianismo y se convirtió al catolicismo romano. No lo hizo en privado, lo hizo en el Tercer Concilio de Toledo, ante los obispos del reino, proclamando que el reino visigodo debía adoptar la fe del pueblo. Fue una jugada política brillante, o una traición, depende de a quién le preguntes. El resultado fue inmediato, la unidad religiosa. La nobleza arriana fue presionada, muchos clérigos fueron desplazados, las iglesias arrianas reconvertidas. El catolicismo se convirtió en religión de Estado. Y por un tiempo, pareció que el problema se había resuelto. Pero debajo de esa unidad, algo seguía ardiendo. Existe una posibilidad real de que esa conversión no fuera tan sincera como se presenta. Tal vez fue un acto de supervivencia. Tal vez fue una manera de ganarse el apoyo del clero católico, del pueblo hispanorromano, o incluso del papado. Pero claro, si esto funcionó, durante un breve periodo, el reino visigodo pareció estar más unido que nunca. La pregunta es, ¿a qué precio? Muchos nobles visigodos resentían el abandono del arrianismo. Algunos lo veían como una rendición, otros como una pérdida de identidad. Y esa fractura, aunque no estalló de inmediato, fue dejando grietas. Grietas que se agrandarían con los años. Grietas que, combinadas con traiciones políticas, conflictos de sucesión y amenazas externas, terminarían por hundir el reino. Y si el acto que unificó al reino espiritualmente, fue también el que lo condenó políticamente, la religión, para los visigodos, fue mucho más que fe. Fue identidad. Y cuando cambiaron de creencia, cambiaron de alma. Pero en ese proceso, perdieron algo que nunca volvieron a recuperar del todo. Y tú, que ahora sabes esto, debes decidir si esa conversión fue un acto de sabiduría, o el inicio de la caída. Porque cuando se cambia lo que se cree para sostener lo que se gobierna, el alma del reino empieza a resquebrajarse. La historia oficial suele reservar el poder para los hombres. Reyes, obispos, generales, legisladores. Pero eso no significa que las mujeres no estuvieran allí. Solo que su influencia fue cuidadosamente borrada. Y en el caso visigodo, esa omisión no es casual, porque las mujeres no solo acompañaron el poder, muchas veces lo sostuvieron. Y si las decisiones más importantes del reino visigodo se tomaron entre susurros, entre paredes privadas,
entre manos femeninas que nunca portaron corona, pero que sí movieron la corona? A diferencia de otros pueblos germánicos, los visigodos tenían una estructura social sorprendentemente abierta al protagonismo femenino en ciertos espacios. Las leyes reconocían derechos de propiedad para las mujeres, incluso para heredar y administrar tierras. Las mujeres podían firmar contratos, presentar demandas, e incluso, en casos excepcionales, tomar decisiones sucesorias. Y si esto te sorprende, es porque no te lo enseñaron. Y si el silencio sobre las mujeres visigodas no se debe a su irrelevancia, sino al miedo que provocaba su capacidad de intervenir en el poder, no fueron reinas decorativas. Algunas ejercieron influencia directa en la política. Otras intervinieron en conflictos dinásticos. Algunas conspiraron, otras protegieron la legitimidad de sus hijos, y unas cuantas incluso sobrevivieron a golpes de estado. Tomemos un ejemplo brutalmente olvidado: Goisvinta, reina consorte de 2 reyes visigodos, Atanagildo y posteriormente Liubai, y abuela del rey Recaredo. Fue una figura clave en la corte durante décadas. Su poder era conocido, temido y respetado, y aunque los cronistas posteriores trataron de disminuir su figura, las decisiones que tomó, las alianzas que tejió y las rupturas que provocó tuvieron consecuencias profundas. Ella no reinó sola, pero sin ella, muchos reyes no habrían reinado. También está Egilo, esposa del rey Wamba. Poco se dice de ella, pero las escasas menciones la sitúan como mediadora en momentos de tensión interna. Hay indicios de que ejerció influencia sobre decisiones religiosas y alianzas nobles, pero su nombre fue diluido bajo el relato de su esposo. Y más allá de las reinas, están las damas de la nobleza, mujeres que gestionaban propiedades, que administraban monasterios, que educaban a futuros obispos y reyes. Algunas aparecen en documentos jurídicos firmando con su nombre, otras en cartas diplomáticas que aún se conservan en archivos eclesiásticos. No eran fantasmas, no eran sombras, estaban allí. Existe una posibilidad real de que no quieras ver esto. Tal vez prefieras la narrativa donde el poder femenino nace en el Renacimiento, o con las reinas europeas medievales. Pero eso sería ignorar la raíz. Pero claro, si esto funciona, podríamos empezar a ver que la historia no se escribe solo con espadas, sino también con manos que acarician, protegen o envenenan si hace falta. Porque sí, también hubo mujeres que conspiraron, que empujaron a sus esposos al trono, que favorecieron a unos hijos sobre otros, que pactaron en secreto con obispos o nobles, y lo hicieron con la misma inteligencia política que cualquier hombre, pero sin los mismos derechos ni reconocimientos. Y eso hace su historia aún más poderosa. ¿Por qué no nos hablaron de ellas? Porque reconocerlas sería admitir que la historia fue mucho más compleja y femenina de lo que siempre nos dijeron. Y tú, que estás conociendo ahora estos nombres y estas tramas, debes decidir si vas a seguir leyendo solo la mitad de la historia. Porque la otra mitad fue escrita por mujeres que no necesitaban trono para reinar. Hay cosas que desaparecen con el tiempo. Lenguas, costumbres, dinastías. Pero hay otras que, aunque se ocultan, nunca dejan de pesar sobre la historia. Una de ellas es el tesoro visigodo. No estamos hablando solo de joyas. No se trata de simples monedas ni de piezas para engalanar coronas. Este tesoro era símbolo, era poder, era herencia, fe, legado y quizás maldición. Y si lo que se perdió no fue oro, sino la prueba material de que los visigodos llegaron a dominar el corazón espiritual, político y religioso de una Europa que aún no existía. Todo comienza con el saqueo de Roma en el año 410. Alarico y sus tropas visigodas no destruyeron la ciudad, pero sí la despojaron de sus tesoros más sagrados. Entre ellos, según relatan los cronistas bizantinos, estaban los tesoros del templo de Jerusalén, los candelabros, las trompetas de plata, los utensilios rituales que Tito había llevado a Roma tras destruir el templo judío en el año 70 después de Cristo. Ese botín, acumulado durante siglos, fue transportado por los visigodos hacia el sur, cruzando Italia. Alarico murió poco después, pero el tesoro siguió su camino. Primero a través de la Provenza, luego hacia Hispania. Y aquí comienza el verdadero misterio. Porque ese tesoro jamás fue encontrado. Nadie lo vio desde entonces. Ninguna fuente lo confirma abiertamente. Pero hay pistas. ¿Y si los visigodos no solo protegieron ese tesoro, sino que lo ocultaron deliberadamente para que nadie pudiera usarlo contra ellos?
El reino visigodo, asentado finalmente en Toledo, conservó por siglos la leyenda del gran tesoro real. Crónicas posteriores hablan de cofres sellados, reliquias sagradas, piedras preciosas, documentos antiguos, símbolos de poder, incluso objetos con un supuesto valor místico. Algunos mencionan una mesa de Salomón, objeto legendario que contenía conocimientos ocultos y que se decía estaba en posesión de los reyes visigodos. Cuando los musulmanes invadieron Hispania en el año 711, uno de los relatos más repetidos, tanto en fuentes cristianas como árabes, es que el objetivo del general Terik no era solo la conquista militar, sino la posesión del tesoro de los visigodos. Y aquí todo se vuelve más oscuro. Los musulmanes tomaron Toledo, pero el tesoro no estaba allí. Había desaparecido. ¿Fue saqueado en secreto por nobles traidores? ¿Fue escondido en los montes de Toledo? ¿Fue enterrado en cuevas bajo la capital? ¿O fue dividido y dispersado antes de que cayera el reino? Las leyendas se multiplican. Algunas lo sitúan en el sur, otras en las tierras altas de León. Hay quienes afirman que parte de él llegó a Asturias y fue custodiado por los primeros reyes cristianos. Otros creen que lo más sagrado fue llevado por monjes a lugares secretos, y que sus rastros se mezclaron con mitos templarios siglos después. Existe una posibilidad real de que el tesoro visigodo jamás sea encontrado. Tal vez nunca existió en la forma que imaginamos. O tal vez fue destruido por quienes no querían que el mundo supiera lo que contenía. Pero claro, si esto funciona, lo que podemos encontrar no es oro, sino una verdad enterrada que alguien se esforzó mucho por esconder. Porque este tesoro no era solo riqueza, era identidad. Era la prueba de un reino que una vez fue digno de custodiar lo más sagrado de Roma y de Jerusalén. Y eso, para muchos en el poder, era una historia que debía ser borrada. Y tú, que ahora sabes esto, debes entender lo que está en juego. No se trata de encontrar cofres, se trata de comprender lo que fue perdido. Porque si algún día se descubre el tesoro visigodo, no será solo un hallazgo arqueológico. Será un grito desde el pasado, una voz que lleva más de 1000 años esperando ser escuchada. Toda civilización cree que durará para siempre, justo antes de caer. El reino visigodo de Toledo había sobrevivido a migraciones, a guerras civiles, a divisiones religiosas. Había levantado un sistema legal, una capital, una nobleza poderosa y una iglesia unificada. Pero debajo de esa fachada de estabilidad, algo se agrietaba. Una lucha secreta, lenta, silenciosa, comenzaba a corroer los cimientos del poder. Y entonces ocurrió. El año fue 711. Y lo que parecía impensable, se volvió inevitable. ¿Y si el reino no cayó por el poder de sus enemigos, sino por la traición de los suyos? Todo comenzó con una muerte. El rey Bitiza falleció, dejando tras de sí una corte fragmentada, alianzas quebradas y una sucesión envenenada. Algunos nobles apoyaban a su hijo, otros apostaban por un rival, Rodrigo, un militar fuerte, decidido, pero divisivo. Rodrigo fue proclamado rey, pero su legitimidad fue disputada desde el primer día. Mientras intentaba consolidarse, las fronteras del sur, descuidadas, casi olvidadas, se convertían en puertas entreabiertas. Al mismo tiempo, desde el otro lado del estrecho de Gibraltar, el joven general Terik Inciyad lideraba un ejército musulmán hacia Hispania. Venían desde el norte de África, bien organizados, inspirados por el fervor de expansión del Islam, pero también invitados. Sí, invitados. ¿Y si te dijera que la entrada musulmana en Hispania no fue una invasión sorpresiva, sino una jugada política? Una facción de nobles visigodos, resentidos con Rodrigo, descontentos por haber perdido privilegios o influencia, habrían negociado con Terik y sus superiores en el califato omeya. Les ofrecieron algo a cambio de apoyo, desestabilización. Quizás incluso un pacto, un deja que entren, y luego los contenemos juntos. Pero el monstruo no se puede controlar una vez que cruza la puerta. La batalla decisiva se libró en algún lugar cerca del río Guadalete. Allí, el ejército de Rodrigo, mal preparado, dividido, sin apoyo unánime, fue derrotado. Pero no fue solo una derrota militar. Fue una caída psicológica, porque en el corazón de la batalla, algunos nobles visigodos desertaron. Lo abandonaron. Se unieron al enemigo. Rodrigo murió, o desapareció. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su figura se convirtió en mito. Algunos lo lloraron. Otros lo maldijeron.
Y mientras eso ocurría, el reino se desmoronó. Las ciudades no resistieron. Muchas abrieron las puertas. Algunas pactaron rendiciones. Otras fueron tomadas por la fuerza. En apenas 7 años, casi toda Hispania había caído en manos musulmanas. No porque los musulmanes fueran invencibles, sino porque el reino visigodo ya no tenía alma. Y si lo que mató al reino no fue la invasión, sino la falta de unidad, existe una posibilidad real de que prefieras pensar que los visigodos fueron simplemente superados por un enemigo más fuerte. Es más cómodo. Pero no fue así. Pero claro, si esto funciona, verás que la verdadera lección está en la traición interna. En cómo un pueblo que había logrado tanto, perdió todo por no saber sostenerse desde dentro. Y tú, que has llegado hasta aquí, debes entender algo esencial. Los imperios no caen cuando los enemigos tocan sus muros. Caen cuando los guardianes de esos muros se convierten en cómplices del olvido. Rodrigo fue el último rey. Pero su historia es también la nuestra. La historia de lo que se puede perder, cuando la ambición, el orgullo y el miedo superan la visión. Cuando una civilización cae, los historiadores suelen enfocarse en lo que ocurrió después. Quién tomó el poder, cómo cambió la religión, qué nuevo sistema se impuso. Pero rara vez se preguntan lo más importante: ¿qué se perdió? ¿Qué mundo quedó inconcluso? La caída del reino visigodo no solo significó el fin de una monarquía germánica. Fue el colapso de una construcción única. Un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre lo latino y lo germánico, entre lo imperial y lo local, entre la tradición pagana y la fe cristiana. Los visigodos, sin saberlo, estaban intentando crear una Europa distinta. Y cuando cayeron, ese sueño se desvaneció. ¿Y si la Europa unida, cristiana, legalista y organizada no fue una creación de los francos ni del papado, sino un proyecto visigodo abortado prematuramente? El reino visigodo de Hispania fue el primero en ofrecer una ley común para todos sus habitantes. Fue el primero en convertir el cristianismo en una herramienta de unidad y no de persecución interna. Fue el primero en desarrollar un sistema de concilios en el que la Iglesia participaba activamente del poder político sin absorberlo por completo. Y, sobre todo, fue el primero en concebir a la península como un solo cuerpo político. Mucho antes de que existiera España. Mucho antes de que se hablara de naciones. Y si ese sueño de unidad, truncado en 711, dejó una herida que tardó siglos en cerrar, piensa en esto: cuando cayó el reino visigodo, Hispania no fue simplemente conquistada. Fue fragmentada. Su identidad se rompió en reinos musulmanes, taifas, condados cristianos, zonas de frontera. La reconquista tardó 8 siglos en recomponer lo que los visigodos habían intentado unificar en apenas 200 años. Y aun cuando los nuevos reinos cristianos surgieron, León, Castilla, Aragón, todos, sin excepción, miraron hacia atrás en busca de legitimidad. ¿Y a quién nombraban? A los visigodos. A sus reyes, a su ley, a su Toledo. Porque en el fondo, sabían que ese proyecto había sido el primero, y el más sólido. Existe una posibilidad real de que estemos viviendo aún dentro de las ruinas invisibles de ese proyecto. Tal vez el sueño visigodo no murió, solo se reconfiguró. Pero claro, si esto funciona, podrías empezar a ver que lo que se perdió en 711 no fue una batalla, fue un modelo de Europa. Una Europa no dominada por emperadores germánicos ni por el absolutismo papal. Una Europa donde la ley, la religión y el poder civil podían convivir sin anularse. Donde las raíces germanas y latinas no competían, sino que se fusionaban. Una Europa que, quizás, habría resistido mejor los siglos de oscuridad, de guerra, de inquisición. Una Europa que, quizás, habría llegado antes a la modernidad. Y tú, que has llegado hasta aquí, debes preguntarte: ¿qué habría pasado si el reino visigodo hubiera resistido? ¿Si Rodrigo no hubiera sido traicionado? ¿Si el tesoro no se hubiera perdido? ¿Si Toledo siguiera siendo la capital? Tal vez nada. O tal vez, hoy viviríamos en otro continente. Uno que nunca sabremos cómo habría sido. Durante siglos, los visigodos fueron presentados como una sombra entre imperios. Un reino breve, una nota al pie entre Roma y el Islam, entre la gloria del pasado y la reconquista futura. Un capítulo menor, apenas mencionado. Pero ahora ya lo sabes, esa visión fue escrita por los vencedores. La historia oficial no es una mentira,
pero sí una omisión. Y lo que se omitió del reino visigodo es demasiado importante para seguir en silencio. No fueron bárbaros sin cultura. No fueron meros saqueadores. No fueron un accidente. Fueron una civilización compleja, con identidad propia. Fueron pioneros en crear un estado basado en ley y no en linaje. Fueron visionarios que intentaron unir fe, poder y territorio sin caer en la tiranía. Y por eso, quizás, fueron condenados a ser olvidados. ¿Y si el olvido no fue un error, sino un castigo? La caída del reino visigodo no solo borró una dinastía, borró una alternativa, una vía histórica distinta, una forma diferente de ser Europa. Y esa vía, aunque truncada, no desapareció del todo. Está allí, en los restos de Toledo, en la ley escrita, en los ecos de los concilios, en las leyendas del tesoro, y, tal vez, en tu propia memoria. Existe una posibilidad real de que esta historia no haya terminado. Tal vez solo estaba esperando que alguien la escuchara con el corazón abierto. Pero claro, si esto funciona, entonces no solo habrás conocido un reino olvidado, habrás entendido por qué te lo ocultaron. Porque lo que incomoda no es que los visigodos existieran. Lo que incomoda es que aún podrían inspirarnos. Un reino que cayó por dentro, por traición, por orgullo, por división. ¿Te resulta familiar? Tal vez lo más importante de esta historia no está en el pasado, sino en el espejo que nos pone hoy. Un recordatorio de que ningún poder es eterno, de que la unidad no se decreta, se construye, y de que lo que se abandona siempre puede regresar. Los visigodos no murieron en Guadalete, murieron cuando dejamos de hablar de ellos. Pero hoy, al contar su historia, los traemos de vuelta. Y tú, que los has escuchado hasta el final, ya formas parte de ese regreso.